¿Cómo está mi gente? Qué bueno volver a vernos a través de estas plataformas, nos da mucho gusto y sobre todo gracias a nuestro creador por permitirnos esta oportunidad. Quiero decirles, bueno, de entrada que mi nombre es Carlos Palacios, pastor de la Iglesia Cristo Salva en Chico, California, y por supuesto está mi amigo, mi hermano en Cristo, nuestro hermano Manuel, que también vamos a darles la parte también para que él se introduzca. Hola, buenas tardes. Gracias por detenerse unos momentos y mirar estos videos a través de estas plataformas. Es algo nuevo, todo el mundo está cambiando, así es de que hay que ir adaptándonos y nosotros lo hacemos pues siempre para la honra y la gloria de Dios. Tengo mucho gusto, mi nombre es Manuel Peniche y estoy pastoreando aquí en la iglesia Renuevo Church, aquí en Woodland, California, y tengo el agrado de recibir a mis hermanos Humberto, que está ahí detrás de cámaras, y al pastor Carlos Palacios, de recibirlos aquí en Woodland para compartirles un poquito de nuestro testimonio del mensaje de Dios. Espero que les sea de su agrado y que les sirva un poquito en su vida espiritual. Bien, gracias Manuel por permitirnos esta oportunidad. La verdad es que en el camino de Dios y en la obra de Dios, y voy a decir una palabra que me encanta mucho, en esta aventura de conocer a nuestro Dios suceden tantas cosas, ¿no? Pero una de ellas que quisiera compartir con ustedes es parte, no digo todo, pero parte del testimonio, cómo es que estoy sentado y puedo hablar de las cosas de Dios de esta manera libremente. Lo que pasa es que tras de esta persona que ustedes ven aquí hay una gran cantidad de milagros hechos de parte de Dios en mi vida. Bueno, les resumo, soy originario de El Salvador, soy de una familia muy grande, fueron 12 hijos que tuvo mi mamá y entre esos 12 hijos nací yo. Yo siempre le digo a las personas en una forma de, no sé, de sentido de buen humor, que qué bueno que mis padres en la época de ellos no creían en los anticonceptivos, porque si hubieran creído en esas cosas, yo no estuviera aquí, porque yo soy el hijo número 11 de mi mamá. Así es que éramos tantos en la familia que mi mamá olvidaba, yo creo, hasta los nombres, porque decía, a veces teníamos números, el 11, el 12, el 8, el 9, y entonces era una situación que, pues entiendo a mis padres, y bueno, eran otras épocas. Mis abuelos eran del siglo 1800, así que ya ustedes tienen idea lo que hemos vivido. Les digo gracias a Dios porque Dios nos ha permitido esta vida, pero sobre todas las cosas el testimonio, cómo es que llega el Evangelio a mi vida, y es a través obviamente de mis padres. Nuestra familia, mi familia, era una familia que básicamente nadie daba un 5 por ella. Era una familia bastante mal, y si ustedes quieren ponerle nombre a lo mal que era mi familia, era una familia conflictiva, era una familia con muchos problemas, desde vicios, toda clase de vicios, pleitos, ustedes saben, esa clase de vida muy mala que no honraba a Dios. Bien, mi madre era una mujer que amaba a Dios. Yo creo que de alguna manera tenía una fe en un ser supremo, en un ser espiritual, pero bueno, ella en su manera de ser siempre decía que nos encomendaba a Dios. Yo no lo dudo. Sin embargo, el milagro todavía no había llegado. Quiero decirles que antes yo no sabía esta historia, pero una vez que toda mi familia vino a los pies de Cristo, supe que mi abuela, la mamá de mi mamá, fue cristiana, amaba al Señor. Y antes de morir, le entregó mi familia, o sea, la generación que seguía, en este caso, los hijos que mi mamá tuviera, se los entregó al Señor Jesucristo. Mi madre nos ha contado que ella le dijo cuando estaba en sus últimas horas, le dijo: hija, por favor, yo quiero que a mí me hagan un servicio especial, inviten a los hermanos de la iglesia a la que yo voy y hagan una fiesta, que yo no me he muerto, yo simplemente me he adelantado. Ahora entiendo yo el principio que mi abuela tenía, mi abuela Martina. Ella entendía este principio, que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. De tal manera que esas cosas no las supe hasta muchos años después de haber conocido a Jesucristo. Bien, uno de mis hermanos que tengo, que está con nosotros con vida, se llama Francisco.
conoció al Señor en una manera muy difícil. Era un hombre muy dado al vicio, era alcohólico, sumamente un alcohólico empedernido. Un día llegó una pareja de hombres que sabíamos que eran amigos de mi hermano. Lo que nos pareció era que llegaron bien vestidas las personas y le dijeron a mi mamá que si podían bañar a mi hermano porque mi hermano andaba en la calle, andaba con ropa sucia, andaba sin bañarse. Y era una situación bastante difícil de creer, pero ese era mi hermano. Le dijeron a mi mamá que si le daba permiso de bañarlos, lo bañaron a mi hermano. Después que lo bañaron le dijeron que lo iban a llevar a comer y le dieron comida. Enseguida llegaron a la casa y le dijeron a mi mamá que si podían permitirle a mi hermano que ellos si se lo llevaban a un lugar donde se rehabilitara a mi hermano. Y mi mamá dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Entonces mi hermano se fue. Hemos sabido después que lo llevaron a una iglesia donde tenía un grupo de rehabilitar, un grupo donde ayudaban a las personas a rehabilitarse. Mi hermano conoció al Señor, le presentaron el mensaje de Dios, se entregó a Cristo. Y bueno, llegó alrededor de 2, 3 meses después a la casa. Mi mamá estaba muy enojada porque no compartía esa fe con mi hermano y le dijo que se fuera de la casa. Mi hermano muy triste se fue. Y enseguida, pues nosotros no entendíamos. Yo estaba muy pequeño a esa edad, tenía alrededor de unos 7 u 8 años cuando sucedió esto. Y acto seguido después de eso, una hermana mía, que normalmente la esperábamos con ansia el fin de semana porque era lo típico, ¿no? Ir al fiestón, ir al reventón y hacer, bueno, era la fiestera de la casa mi hermana. Y ese día llegó muy tranquila, dijo que no iba a ir a ninguna fiesta, que no se sentía bien y que empezaba a mirar que lo de las fiestas no era algo que estaba ella pensando que era algo importante. Bueno, sucedió que más adelante, cuando empezamos a preguntarle aún más, dijo, ¿saben qué? Sucedió un milagro en mi vida. Dijo, yo tenía una muela cariada y alguien me dijo que Dios me podía sanar del dolor de muela o alguien me dijo que pusiera la mano en un radio y que me pusiera la otra mano en la muela y el Señor hizo un milagro glorioso. Hasta el día de hoy mi hermana tiene un relleno de plata que el Señor le puso en su muela y bueno, eso fue milagroso para ella. Pero igual dijo que le había entregado la vida a Jesucristo y mi mamá tampoco le gustó esa idea y le dijo, bueno, con tu hermano hice esto y considero yo que también te vas a tener que ir de la casa porque a mí no me gusta eso que estás trayendo a la casa. Mi hermana yo creo que fue más allá y fue más lista y le pidió sabiduría a Dios. Le dijo, bueno, si de todos modos me voy a ir de la casa, entonces acompáñeme, le dijo, a una de las reuniones a las que yo voy y ya después que usted me haya acompañado, pues ya me voy de la casa. Total, pues no quiere que esté aquí en la casa. Y mi mamá le dijo, pues sí, sí te acompaño y fue. Se llevó a mi papá. Y bueno, acto seguido de eso, para no ser larga esta historia, que fue gloriosa, mi mamá encontró a Jesucristo, o más bien Jesucristo la encontró a ella, le entregó la vida a Jesucristo a mi mamá. Y enseguida las cosas empezaron a cambiar, porque había más hermanos con vicios, donde habían sido atados por muchos años a esta cadena de vicios que en el mundo existen o son existentes hasta el día de hoy. Pero bendita la gracia de Dios que a través de mi hermano, mi hermana, mi mamá conoció a Cristo y acto seguido pues nosotros empezamos a ir a la iglesia. Fue algo glorioso, yo no entendía absolutamente nada, simplemente recuerdo la primera vez que me paré en una iglesia, era algo tan diferente, nunca antes había estado, me parecía raro, de repente me quería como asustar, pero bueno, el Espíritu Santo fue trabajando poco a poco hasta que un día el pastor hizo el llamado y dijo, ¿habrá alguien que le quiera entregar la vida a Jesucristo? Yo no miraba a nadie que levantaba la mano, yo me sentía pecador, tenía alrededor de unos 9 años y bueno, en última instancia terminé levantando la mano. Y recuerdo que caminé al altar y lo primero que se me ocurrió, ¿qué hago en el altar?
El pastor estaba enfrente y lo que se me ocurrió es abrazarle los pies. Y bueno, yo es lo único que no sabía qué hacer. Entonces el pastor oró por mí, un gran hombre de Dios. Yo creo que sabía lo que hacía en ese momento. Y estas son las palabras que yo recuerdo que él dijo. Esta criatura le entrega la vida a Jesucristo y ustedes no saben lo que Dios tiene para el futuro. Indudablemente, yo no lo sabía. Tampoco puedo decir que sentí algo completamente diferente en mi vida. Simplemente era una criatura. Yo simplemente creí que eso era lo correcto que tenía que hacer en ese momento. El Espíritu Santo tomó tiempo para empezar a trabajar conmigo. Y después de, bueno, no sé, 1 año, 2 años, 3 años después de estar asistiendo a la iglesia, el pastor decidió bautizarme. Y recuerdo que lo primero que hice cuando me bautiza el pastor, le pregunto, ¿cuándo voy a predicar? Y me dice el pastor, bueno, está bueno lo que está diciendo, pero yo empecé en la calle. Si usted quiere predicar aquí en la iglesia, tiene que predicar en la calle también. Y le dije yo, bueno, a mí póngame en la calle, lo que yo quiero es predicar. Y bueno, fui a predicar en la calle donde típicamente se juntaban los amigos que tenía en la escuela, y fue algo bastante desafiante porque no es tan fácil a los 13 años tratar de predicar en la calle donde todo el mundo está pasando. Y bueno, quiero decirles que fue una de las experiencias difíciles por un lado, pero una de las experiencias más gratificantes en mi vida. Inmediatamente que bajo de la plataforma donde estaba predicando, le digo al pastor, ¿cuándo voy a predicar en la iglesia? Me dice, la otra semana va a predicar en la iglesia. Y bendita sea la gracia de Dios que desde esa fecha hasta ahorita, que por cierto la próxima semana voy a estar cumpliendo 50 años, no he parado de predicar el Evangelio. Y creo que lo hago con mucho agradecimiento, porque cuando ahora veo en retrospectiva el milagro que Dios hizo en mi familia, créanme que lo mejor que puedo hacer ahora es mostrarle a mi Dios agradecimiento por todo aquello que ha hecho en la vida de mi familia y en mi propia vida. Así que creo que seguiré predicando hasta el día que el Señor me llame a su presencia, y lo haré con mucho gusto. Así que Manuel, esta ha sido una de las experiencias más gloriosas que ha pasado en mi vida. Gracias a Dios, gracias Carlos por compartirlo, por abrirlo a los hermanos y que nos podamos conocer un poco más, porque a veces vemos al hermano, al pastor Carlos Palacios con ese llamado, pero no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces gracias por compartirlo. Y bueno, tú me pedías que compartiera también un poco del testimonio. Bueno, hermanos, pues con todo gusto podemos compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y bueno, pues mi nombre, como les dije, es Manuel Peniche. Me dicen Manolo. Desde niño vengo con ese sobrenombre de Manolo. Me pueden llamar Manolo donde me vean. Estoy aquí en la ciudad de Woodland pastoreando. Y nuestro encuentro con el Señor se remonta ya en los años 70, finales de los 70, por el año 78, 79. Pues también mi familia eran mis padres y nada más éramos 2 hijos. Nada más estaba mi hermano, el que me sigue, yo soy el mayor, y mi otro hermano. Nada más había 2 hasta ese momento, pero ya éramos una familia típica que iba destinada al fracaso. Ya las peleas, las discusiones. Mis padres se casan en el 1972. En 1973 nazco yo, en 1975 nace mi hermano, Rodolfo, y había muchos problemas. Una familia, lo que ahora le llaman de unos cuantos años para acá, familia disfuncional, ¿verdad? No había remedio. Yo ahora digo, íbamos encaminados a hacer un número más en las estadísticas de fracasos. Pero de igual manera, en algún momento mi madre
conoce del Señor. Había unas personas afuera. Fíjate qué curioso, ahorita que tú mencionabas ir a predicar afuera, Jesucristo iba al templo, claro que iba al templo o a las sinagogas, pero su mayor ministerio era allá afuera. Era allá afuera. Y estos hermanos en una iglesia estaban a la orilla de una carretera. Mi madre iba llorando como normalmente ese fin de semana al rancho de sus papás, ¿verdad? Bisabuelos, porque tenía muchos problemas con mi papá. Y entonces veo a estos hermanos y le hacen el llamado que vengan. Estaban invitando a las personas que entraran ahí a ese lugar y estaban fuera del local, un local muy bonito, en la carretera en Monterrey, Nuevo León. Yo soy de allá de Monterrey, Nuevo León, México. Y entonces mi madre decide ir al retorno, regresarse y meterse a ese lugar. Empieza a recibir la palabra. Por un lado a fortalecer, conoció del Señor y a fortalecerse en la palabra, y por otro lado los insultos y las burlas de mi padre. Ya te volviste y te lavaron el cerebro y vas con tu libro negro, y venía toda clase de insultos. Y mi madre empezó a orar y a orar. Ella dice que hasta ese momento estaba en la casa nada más por los hijos, pero si por ella fuera ya se hubiera separado. Pero en ese momento, cuando conoce al Señor, empieza a orar, y quiero decirle, hermano, que a los meses de que ella está orando, mi padre tiene un accidente muy fuerte. Los que conocieron, mi padre tenía una pierna más corta que la otra, tiene un accidente muy fuerte, y ahí es donde conoce del Señor. Entonces mi padre se mete de lleno a las cosas del Señor. También le encantó leer la Biblia, escuchar la palabra y el consejo de sus pastores. Y a un año de él estar convertido, él empieza a predicar en la televisión acá en Estados Unidos. Él viajaba por negocios, tenía un negocio muy próspero, y viajaba acá a Estados Unidos. Bueno, viajaba ya a la frontera en México, pero en Estados Unidos había un programa y lo invitaban a predicar una vez por semana. Tenía apenas un año de convertido. Entonces resulta, Carlos, que mi padre empieza a crecer en las cosas del Señor, a predicar, y un día recibe del Señor el llamado a servir de tiempo completo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le llegó a él? Pues de una manera muy especial que él sintió. Y cuando su negocio estaba en la parte más alta y tenía un negocio muy próspero, él decide cerrar el negocio. Habla con su contador y le dice: prepara todas las cosas porque voy a cerrar el negocio. El contador no lo puede creer. Total que Dios empieza a orar de una manera increíble, y al poco tiempo llega un ministerio americano. Nosotros todavía estamos en Monterrey. Llega un ministerio americano y le dice: yo quiero que tú trabajes de evangelista para esta asociación, este ministerio. Y él empezó a organizar campañas. Ahí es donde empieza a relacionarse con muchos ministerios en México. Y empezó a realizar campañas, conciertos cristianos desde allá. Después el Señor lo llama a la ciudad de Chihuahua, pero ya como pastor. También lo hace de una manera especial. Viene una profecía. Estábamos en un instituto bíblico allá en Monterrey, Centro de Fe, Esperanza y Amor, y llegaron unos profetas a ministrar al instituto. Mis padres estaban ahí como invitados, y un profeta que no los conocía les empezó a dar una profecía puntual. Ahorita tú hablaste de un milagro que sucedió. Acá este es otro milagro. El profeta le dijo: tú vas a ir a tierras lejanas, hay un hombre que está perdiendo la vista y necesita ayuda para edificar el reino de Dios. Recibe esta palabra y pues ahí se queda esa profecía. Mi padre sigue haciendo conciertos y ya estaba viajando en la República por diferentes partes, predicaciones, llevaba ministerios. Y resulta que por ahí llegó una vez a Chihuahua. No teníamos conocidos, no teníamos absolutamente ni amigos, familiares, nada en Chihuahua, pero él llegó a hacer uno de los conciertos allá en Chihuahua, y conoció a un hombre que tenía diabetes, y este hombre estaba perdiendo la vista,
y este hombre se le acerca a mi padre y le dice, Dios me ha puesto que trabajemos juntos y yo te necesito, yo quiero salir del grupo denominacional donde estoy, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero yo quiero salir de ese grupo y he sentido que tú eres la persona que Dios va a traer para apoyar el ministerio. Entonces, pues mi padre regresa a Monterrey, donde todavía residíamos, y le dice a mi madre lo que sucedió. Y dice, pues nos vamos a ir a Chihuahua. Y voltea a mi madre y le dice, ¿a Chihuahua qué vamos a ir a hacer allá? No tenemos amigos, no hay familiares. Aquí en Monterrey están mis padres, están mis hermanos, toda la familia. ¿Qué vamos a ir a hacer a Chihuahua? Dice, yo no me voy. Te irás tú, viajarás, pero yo no me voy. Y dijo mi padre, bueno, Señor, si tú me estás llamando a mí, también la vas a tener que convencer a ella. Es así. Tiene que ser así. Dios, yo he aprendido a partir de eso, Carlos, no sé, pero y siempre lo ministro a las parejas en la iglesia. Dios bendice los acuerdos. Es así. Cuando hay un acuerdo, aun y cuando no sea lo más perfecto o lo más correcto, pero hay un acuerdo en la pareja, Dios bendice ese acuerdo y trae bendición a través de ello. De ahí trae crecimiento, bendición, puede cambiar planes, puede hacer muchas cosas, pero tiene que haber acuerdo. Entonces mi padre dice, ¿sabes qué, Señor? Tú me estás llamando, llámala también a ella y lo voy a dejar en tus manos. Lo dejaron por un tiempo, pasaron meses y meses, y de pronto mi madre, una vez orando en la madrugada, lo despierta y le dice, Rodolfo, Dios ha estado hablando conmigo. Dice, si a ti te ha puesto ir a Chihuahua, yo estoy de acuerdo, vámonos a Chihuahua, dice. Entonces mi padre, para los próximos meses, al siguiente ciclo escolar, hace todas las preparaciones y nos vamos en el año 1983. Todo esto fue, mi padre recibe a Cristo en 1979, en julio de 1979, acaba de pasar esa fecha, y para septiembre de 1983, apenas 4 años, ya mi padre estaba aterrizando, ya estábamos llegando toda la familia a Chihuahua a servir a Dios. Ahí empezó un ministerio ya pastoral, no tanto evangelístico, sino pastoral, y gracias a Dios el Señor pues tocó a toda la familia. Toda la familia primaria conocemos del Señor y nuestra vida está entregada a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto su fidelidad. Porque nos conviene de cualquier manera, Carlos, nos conviene estar del lado de Dios. Enfrentar los retos. Hoy el mundo está, como dicen, ¿verdad?, volteado al revés. Y cualquier reto nos conviene enfrentarlo de la mano de Dios. No quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que no se nos van a acercar las tormentas o las dificultades, pero cualquier reto lo podemos enfrentar mucho mejor estando del lado del Señor. Desde entonces, 1979, nosotros nos hemos abrazado al Señor, a enfrentar nuestros desafíos del lado del Señor. Mi madre murió en 2006, mi padre murió hace 3 años, poco más de 3 años, 2016. Y ahora, cuando él se fue, pues yo me quedé en la encrucijada, ¿voy a seguir sirviendo o no? Muchas personas se fueron, nos dejaron, ¿verdad? Yo decía, ¿qué voy a hacer, Señor? Entonces en ese 2016, noviembre de 2016, yo empiezo a orar todo ese año. Le digo, Señor, muéstrame si tú vas a querer que nosotros continuemos, tú muéstrame lo que quieres que yo haga. El Señor me mostró que estaba conmigo. El Señor puso en mi corazón que yo debería también de prepararme. Ahorita estamos en el seminario Tozer. Yo le doy gracias a Dios porque un pastor muy amigo mío de la ciudad de Fairfield, él es americano, el pastor Patrick, me presentó al hermano Edgar Castro.
Ahí con el hermano Edgar Castro, el Señor nos ha unido para trabajar. A través de él pude volver a verte, hermano, porque tengo entendido que tú trabajaste también con mi padre mucho tiempo y Sí. se conocieron de bastante tiempo, eso sí. ¿cierto? Entonces ahí conozco al hermano Edgar y yo le dije, Señor, yo necesito cobertura y me estás presentando a un hombre de Dios que tiene una visión increíble. Pues entonces entramos bajo cobertura de la alianza. Empezamos a prepararnos, me voy al seminario Tozer que me ofrece la oportunidad el hermano Edgar y el distrito de aquí del Pacífico, y empezamos a conocer hermanos tremendos que tienen el mismo deseo de servir a Dios. Y entonces pues el Señor nos empieza a proveer nuevos amigos. Se llevó a mi padre. Y yo siempre lo veo de esta manera. El Señor utilizó de manera muy, muy grande a mi padre. Mi vida, pues Cristo llegó cuando yo tenía prácticamente 7 años, 8 años. Y no ha habido cosas tan grandes. Yo a veces me siento como la idea que en la Biblia, Abraham, un hombre que vivió tantas cosas como mi padre. Isaac como que no hizo mucho. Isaac, lo único que se menciona en la Biblia que hizo es destapó unos pozos que ya su padre había acabado en mucho tiempo atrás. Le tocó heredar, pues. Le tocó heredar, ¿verdad? Te tocó así. Así me siento yo, más o menos. Tengo el gran ministerio o el gran testimonio, ¿verdad? Mi padre sí tuvo una vida muy fuerte en el mundo. A nosotros, a mis hermanos, ¿no? Ya nos tocó pues crecer en el Evangelio. Y el Señor ahorita nos tiene aquí trabajando. Yo le doy gracias a Dios porque conocí a otro hombre de Dios, otro pastor aquí en Woodland, y con esto cierro mi testimonio. Es el pastor John y un grupo de ancianos y de iglesia que él se me acerca hace cerca de 2 años y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que unamos nuestras fuerzas para trabajar y servir al Señor. Ahorita estamos en ese proceso, nos acabamos de unir como iglesias, nos llamamos Renuevo Church. Le mando un saludo a todos mis hermanos de habla hispana, pero también de habla inglesa. Así es de que ahorita estamos trabajando aquí en Woodland las 2 iglesias, Carlos. Wow, qué tremendo, ¿no? Yo creo que hay algo que todos nos identificamos con esto. Una es que la palabra de Dios dice que lo más necio y lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo considero que si pensamos, si venimos de familias muy buenas o de una sociedad muy elevada, yo creo que es mentira, pero cuando leo la palabra de Dios que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Creo que esto es una de las cosas más gloriosas que es un tanto difícil de comprenderla. Simplemente ahora en Cristo la he aceptado de una manera especial y le pido a mi Dios que me siga manteniendo así, reconociendo este hecho glorioso, que cuando nadie podía fijarse en mí y cuando nadie daba por nada por mí, mi Dios había pensado con mucha anticipación. Así es que quisiera cerrar esta parte con un canto, por cierto, con un canto. Entonces considero que estas cosas van en algún momento van a dar fruto. No importa cuánto tiempo estemos aquí, algo muy importante que platicábamos con Manuel antes de estar en esto, ¿qué hablamos? ¿Qué le decimos al pueblo de Dios? Pueblo de Dios, iglesia de Dios, independientemente del nombre que tenga, si es iglesia de Dios, usted lo sabe que es cuerpo de Cristo. La Biblia simplemente dice que vivimos los últimos días, de tal manera que sí creo que la iglesia del Señor es cuando más cerca debe estar de Dios. Y algo muy importante es que en tiempos cuando hay libertad de predicar el Evangelio, muchas veces las personas no lo quieren hacer. Y agradezco a Dios, porque a pesar de pandemias y de enfermedades, todavía podemos tener la libertad de hablar el Evangelio a través de la tecnología. Bendita tecnología que podemos ocuparla para predicar el mensaje de Dios. Así que si hay algo por lo que vivo feliz y agradecido es por tener este día vida.
que yo no sé si voy a tenerlo mañana, pasado mañana, pero quiero disfrutar este día, el que Dios me ha dado, el que Dios me ha regalado. Si usted sabe este canto, es un canto muy conocido, pero que tiene un mensaje divino. Dice así: de gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, cántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Señor, cántalo conmigo una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Yo creo que todo lo resumimos con esto. Lo que hacemos, lo hacemos para proclamar, para extender, para poner en alto el amor de Dios. El amor de Dios que sigue con los brazos abiertos para todo aquel que lo necesita. Así que de igual manera, si a través de esta plática o testimonio que oíste, Dios ha hablado a tu vida, qué mejor que pudieras empezar una nueva relación con el dador de la vida, con Jesucristo. Así que si eres parte de esta plataforma y de este mensaje y el Señor tocó tu vida, pues sencillamente haz una oración con nosotros, entrégale tu vida a Jesucristo. Acuérdate que entregarle la vida a Jesucristo no es tengo una nueva religión, es simplemente tienes una nueva relación con el Creador de tu vida. Así que inclina tu rostro, haz esta oración conmigo. Padre, gracias por hablarme, gracias por utilizar los medios que haya sido, mi Dios, para hablar a mi vida. Te necesito en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto, mi Dios, en mi vida. Y permíteme ahora, Dios, completamente entregarte todo, mi Dios eterno. Y aquí todo lo malo que he hecho, toda clase de pecado, te las entrego y me arrepiento completamente. Mi Dios, te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida, y de aquí en adelante, mi Dios, pues simplemente ayúdame a seguir tus pasos, ayúdame a seguir tus principios, tus valores que están en tu palabra. Muchas gracias.
en el nombre de Jesús. Permíteme orar, si eres parte de estas personas que le entregaron la vida a Jesucristo, orar por tu vida. Señor, oramos por aquellos que te entregan la vida, mi Dios. Aquellos que deciden servirte. Aquellos que de alguna manera, mi Dios, han decidido una vez por todas renunciar al mundo y seguir tus pasos. Mi Dios, ayúdalos, encamínalos, mi Dios eterno. Igual que ayudaste a nuestras vidas, ayúdalos, mi Dios, para que en su momento, mi Dios, siempre te honren para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Y muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos diste con Manolo, mi Dios, de poder compartir algo para la gloria de Dios y poder, mi Dios, de alguna manera especial honrarte a través, mi Dios eterno, de la música, mi Dios. De todo esto ha sido para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Manuel. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo más seguido, por favor. Ustedes van a mirar que esto se sube en los testimonios para Facebook o YouTube. Por favor, compártanlo, porque yo creo que el mensaje de Dios siempre va a hacer de bien a aquellos que lo escuchan. Gracias. Hermano Carlos, hermano Humberto, muchísimas gracias. Son bienvenidos aquí en Goodland. Y como mencionas, pues vamos a continuar haciéndola. Así es que mandamos un saludo a cada pastor en la alianza, a cada hermano, y nos estaremos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga.